Muy buenas. Vamos a hacer un vídeo sobre la fibra óptica que me da una pereza tremenda porque tengo aquí un guión con esquemas y tal que es enorme. No sé cuánto me vaya a llevar a hacer este vídeo, media hora, no sé cuánto. Entonces, bueno, nos lo vamos a tomar con calma. Venga, vamos a empezar. Este vídeo va sobre la fibra óptica, conceptos generales. La fibra óptica, como ya sabéis, es transmitir información por un medio guiado, pero en vez de con electricidad como los pares trenzados, pues bueno, vamos a usar luz. Vale, entonces empezamos. Ventajas de la fibra óptica. Bueno, y las vamos poniendo para que nos suenen. Primero, mayor ancho de banda que las comunicaciones eléctricas y mayor velocidad que los cables eléctricos. Vale. Bueno, esto es una ventaja muy conocida de la fibra óptica, ¿no? Que te da un ancho de banda y una velocidad bastante bestial comparado con un cable eléctrico tradicional, con un par trenzado o lo que sea. Después, es más delgada que un cable eléctrico, más ligera que un cable eléctrico y tiene menos peso que un cable eléctrico, ¿vale? Si entras en un CPD y ves cables eléctricos, pares trenzados, un UTP, STP o lo que sea, y ves fibra óptica, ves que la fibra óptica es mucho más ligerita y pequeña. Bueno, a ver, más cosas. Bueno, derivado de lo anterior, más capacidad de carga de la fibra óptica. A ver qué quiere decir esto. Vale. Le vamos a poner tubería entre comillas, porque no sé cómo decirlo. En una tubería entran más fibras ópticas, tubería o canalización, quizás se podría decir canalización. Entran más fibras ópticas que si usásemos cables eléctricos, porque es más delgada. Voy a poner aquí o canalización. Es decir, en una especie, ¿cómo lo podría llamar? Una especie de backbone, de troncal de fibras ópticas, entran muchas más fibras, por lo tanto tenemos más comunicación con el mismo tamaño, ¿no? Con la misma sección. Si tuviésemos que meter cables eléctricos, pues para la misma comunicación, que incluso va a ser más lenta, necesitaríamos pues una sección más grande para hacer la misma comunicación. Bueno, venga, otra. Vale. La luz de la fibra óptica. La luz de la fibra óptica no crea interferencias con otras fibras ópticas próximas. Es por esto que es una estupidez trenzar la fibra óptica. Pares trenzados de fibra óptica, no. Eso no existe. O sea, quiero decir, tú puedes tener fibras ópticas paralelas que no funcionan como antenas, igual que en un cable eléctrico. Por lo tanto, no va a pasar nada. Tú puedes tener las paralelas porque esto no es electricidad. Aquí no hay interferencias ni historias. La otra ventaja, la vida útil de una fibra óptica es mucho más larga que la de un cable eléctrico. Los cables eléctricos tienden a estropearse más. Hombre, un cable eléctrico está recubierto con una especie de material plástico que hace que no se oxide tan fácilmente, pero en general se considera que en ciertas condiciones, o sea, en condiciones generales, una fibra óptica va a durar mucho más. Bueno, otra ventaja de la fibra óptica, mayor confidencialidad que los cables de cobre. ¿Y esto por qué? Porque no puedes pinchar una fibra óptica sin cargarte el mensaje, la trama, el paquete, lo que sea. Y esto sí que se puede hacer con un cable eléctrico. En un cable eléctrico harías un vampiro, a la venga, a chupar todas las comunicaciones. Un vampiro que es pinchar el cable, hacer una derivación al equipo del atacante. Bueno, y esto no lo puedes hacer con la fibra óptica. A ver, que no se pueda hacer esto está bastante bien. Vale.
A ver, venga, seguimos. La fibra óptica no se oxida metálicamente porque no lleva metal. Pero cuidado, pero sí se corroe con el agua. Con el agua, es decir, el vidrio, si por ejemplo el revestimiento se estropea y el vidrio queda al aire y le entra el agua, pues eso es una de las principales causas de que la fibra óptica se vaya degradando. Después, la última ventaja que tengo apuntada aquí. Con un proceso basado en la reflectometría se puede determinar rápidamente en qué punto de una fibra óptica se ha producido una rotura de la misma. Bueno, también decir que, vale, detectas más rápido dónde está la fibra óptica rota, pero también es mucho más difícil de reparar in situ que un cable eléctrico, ¿no? Bueno, y estas son las ventajas. Venga, vamos a poner desventajas de la fibra óptica. Desventajas, venga, vamos con las desventajas. Que bueno, son muchas, pero hay unas cuantas. Bueno, son bastantes, más de las que pensaba, pero bueno, ahí vamos. La primera relacionado con lo de antes. Una fibra óptica rota es difícil de reparar. Esto no es un cable eléctrico que haces un empalme y te vas a tomar una tónica cero. O sea, es, bueno, tiene telita reparar una fibra óptica rota. Hay que hacer una serie de cosas que no son triviales. La otra desventaja, las conexiones usando fibras ópticas son más críticas y delicadas que con cables eléctricos. Cuando conectas dos cables eléctricos con que se toquen y ponerle un poco de cinta aislante te llega, no tienes más problema. Esto no es así con una fibra óptica, tiene más telita hacer conexiones. Después, instalar fibra óptica es más caro que instalar cables de cobre. Bueno, esto es así, si quieres hacer una instalación te van a cobrar más si metes fibra óptica, porque bueno, fibra óptica tiene sus historias, no son simples cables eléctricos. A ver, otro. Vale. Los materiales, en un sentido amplio, los componentes, sí, mejor componentes, usados en fibra óptica son más caros. Bueno, sí, por ejemplo, transmisores y receptores de fibra son más caros que sus equivalentes para cables eléctricos. Vale, creo que me estoy olvidando aquí de una historia. Cuando puse... Vale. Me olvidé, vuelvo un momento a las ventajas. Que me olvidé de una ventaja de la fibra óptica. La mera construcción, la mera fabricación de un cable de fibra óptica resulta más barata que la de un cable de cobre, porque el vidrio es más barato que el cobre, ¿vale? Yo me parecía que me estaba olvidando esto, me acabo de dar cuenta hace nada, pues lo estoy poniendo. Bueno, entonces eso, que el vidrio es más barato que el cobre. Entonces, lo que es el cable, solo el cable es más barato que un cable eléctrico. Otros componentes son más caros. Me he dado cuenta, de hecho, al poner esto de los componentes, ¿no? Estos dos componentes se refiere más bien a transmisores, receptores, cositas variadas que podemos tener que usar.
Bueno, lo de los componentes... Vale, otra desventaja. Y ya os digo que a esta desventaja hay excepciones. Usualmente, con excepciones, una fibra óptica no puede transmitir electricidad que nos podría hacer falta, por ejemplo, para hacer funcionar un repetidor intermedio. Ojo, cuidado, que hay excepciones. Hay fibras ópticas que sí que llevan electricidad por fuera. Bueno, otra desventaja que decíamos antes, el agua corroe el vidrio, principal causa de degradación de la fibra óptica. Es decir, la fibra óptica está protegida, pero bueno, si hubiese una rotura o algo y le entra agua ya tenemos un problema. Bueno, la última desventaja que tengo aquí. La potencia de la luz que circula por una fibra óptica no puede ser muy grande, o sea, muy intensa, mucha potencia, mucha fuerza en la luz, porque si metemos una luz muy potente, baja mucho la fiabilidad, la confiabilidad de la fibra, del medio guiado, y además los componentes ópticos tienden a dañarse e incluso puede ser peligroso para las personas. Si te da un rayo láser o una luz muy potente en los ojos, yo que sé, haciendo una conexión y que se active o lo que sea, pues bueno, puedes tener un problema. Bueno, hasta aquí las ventajas y los inconvenientes. Voy a pasar todo esto despacito, taca, 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 taca. Bueno, ahora voy a coger un gráfico y vamos a ver cómo está hecha una fibra óptica. Hay varios tipos de fibras ópticas, pero vamos a ver así una cosita genérica. Bueno, aquí tenemos, por un lado tenemos el core, el núcleo del cable, ¿vale? Después, el núcleo del cable tiene algo que lo está tocando, que es el revestimiento o la envoltura, lo que se llama cladding en inglés. Estas dos estructuras, el core y el cladding, caracterizan a las fibras ópticas, por lo menos ahora que recuerde a las multimodo de índice gradual, ¿no? O sea, son dos elementos importantes. Después del revestimiento, bueno, tenemos un coating, que es un recubrimiento interior, opaco. Después tenemos un refuerzo para el cable, que es el strand member, pone aquí. Y después, por último, tenemos lo que tocamos, que es la outer jacket, la cubierta exterior. Bueno, y esto así, sin liarnos mucho, sería la estructura de un cable de fibra óptica. Bueno, venga. Seguimos, que aquí hay mucha tela que cortar. Vamos... bueno, una cosa que no dije antes en las ventajas, pero bueno, lo puedo poner por aquí. En general, vamos a poner el color azul, que es mi color estándar para intentar explicar las cosas. En general, las comunicaciones con fibra óptica son más fiables que las comunicaciones con cables eléctricos cuando usamos medios guiados. Vale, pero cuidado, teniendo en cuenta todas las desventajas que son estas que dijimos de la fibra óptica. Que sí, que es más fiable en general, vale, pero la fibra óptica también tiene problemas. Bueno, tipos de fibra óptica. Vamos a ver si acabo algún día este vídeo.
Tenemos la fibra óptica monomodo, que tiene un solo camino o modo. Bueno, tiene un solo camino o modo. Y claro, vosotros os preguntaréis, ¿qué es un camino o modo de la luz en una fibra óptica? Pues es esto, modo o camino en fibra óptica. Y decimos lo siguiente, los haces de luz pueden circular en una fibra óptica por más de un camino, o más de una forma. No me suena bien la frase, más de una forma. O en más de una forma, o en más de una forma, o de más de una forma, sí, de más de una forma sí que me suena bien. Entonces, si hubiese varias formas de propagarse la luz, varios haces de luz, entonces se reflejarían con distintos ángulos y llegarían desfasados en momentos temporales distintos, porque según el ángulo recorren más o menos distancia rebotando en la fibra óptica. Vale, y aclaramos, este no es el caso de la monomodo, que solo tiene un modo de propagación. Es decir, solo se propaga de una manera. Simplificando, podríamos llegar a decir que solo se propaga un haz. Bueno, voy a coger por aquí un gráfico de la monomodo. Claro, para hacer esto tiene que ser muy estrechita para que no dé lugar a rebotes. Bueno, aquí tenemos la monomodo. Como estamos viendo, solo tenemos un modo de propagación y llega de forma completamente coaxial al cable. Coaxial no quiere decir que llegue recta, que el rayo sea recto, porque el cable podría tener curvaturas, podría estar curvado, pero sí que llega de una forma coaxial, es decir, sigue lo que es la orientación del cable. Si el cable se curva, bueno, pues ella se curva, pero solo es un modo, la luz se curva, el haz de luz se curva, solo es un modo de propagación. Entonces, para poder hacer esto, vamos a poner las características de la monomodo. Bueno, la primera característica, el diámetro, tiene que ser muy pequeño, porque si no es muy pequeño, empezarían a formarse varios haces, varios modos, que se pondrían a rebotar en las paredes. Pero la ventaja es que pilla mucha distancia. Esto, cuando quieres hacer una fibra que te recorra muchísimos kilómetros, siempre tienes que usar monomodo. Otra ventaja, muchísimo ancho de banda. Bueno, que es una puta maravilla la monomodo. Entonces, bueno, pues entonces vamos a usar monomodo. Solo usamos monomodo. No, no es así. Porque la monomodo es difícil de conectar y manipular. Es decir, tantas ventajas tenían que tener una contraparte. Necesita mucha precisión y componentes muy precisos y manipulación, gestión muy precisa. O sea, no es una cosa fácil de hacer. Y creo que también es más caro. Digo en memoria, es una cosa que no he mirado, pero pongo aquí, creo que es más cara. Y me da la sensación de que va a ser más cara porque, claro, tiene unos requisitos, muy fina, muy precisa, muy tal, muy cual, que bueno, que eso seguramente se pagará con dinero. Bueno, vamos a ver la monomodo. Y el núcleo
el núcleo de la monomodo está entre 8 y 10 micrómetros. Una cosa súper estrecha, una cosa muy fina. Vale, esta es la monomodo. Otro tipo. Vamos a ver. Otro tipo de fibra óptica. La multimodo. Bueno, aquí ya estamos viendo que va a haber varios modos de propagación. Entonces, a ver cómo os explico. Os voy a poner aquí un momento un gráfico para explicar lo de los modos de propagación. Lo que pasa que, claro, esto es del índice escalonado. El índice gradual va a ser un poco distinto, pero bueno, solo uso este gráfico para que veáis lo de los modos de propagación. Aquí vemos que la fibra óptica multimodo es más ancha, entonces da la oportunidad a la luz de que vaya rebotando. Y como va rebotando, cuando el ángulo es de una determinada manera, va a recorrer más distancia, y cuando es de otra determinada manera, va a ir más a tiro fijo, recorre menos distancia. Esto quiere decir que todos los haces no llegan a la misma vez, no llegan en el mismo momento, ¿no? Vale, que esto es escalonado, de acuerdo, pero ya veis aquí que hay aquí muchos haces, se propaga de muchas formas. Bueno, después ya miraremos el índice gradual, que cambia un poco. Entonces, características. Características de la multimodo. Hay más de un modo de propagación. A diferencia de la monomodo. Es que, de hecho, mono es eso, que hay un solo modo de propagación. Después, como es más ancha, con mayor diámetro que la monomodo, es más fácil de conectar y esas conexiones son menos críticas. Tenemos un diámetro mayor y entonces no tenemos que hacer tantas historietas. De hecho, es más tolerante a componentes menos precisos y por lo tanto más baratos. Vale, pero claro, esto había que pagarlo. Desventaja. Menos ancho de banda. Menos ancho de banda que la monomodo. Claro, la monomodo era un solo haz, a tiro fijo, muy rápido, con mucho ancho de banda. Aquí, como tenemos muchos modos de propagación, pues bueno, pues el ancho de banda nos tiene que bajar y nos va a bajar. Y otra desventaja es que soporta menos distancia que la monomodo. Esto parece lógico, quiero decir, si teníamos un solo modo que va a tiro fijo, que te permite muchísimas distancias, que digamos que tiene una calidad muy alta, pues digamos que la multimodo es de peor calidad. Eso de que vaya rebotando, pues no parece la mejor solución y entonces, bueno, vas a tener menos distancia. Y ahora vamos a ver los tipos de multimodo. Dos tipos de multimodo. Primer tipo, índice escalonado. En el índice escalonado, el núcleo está fabricado con un solo tipo de material óptico, con un solo tipo de vidrio. Entonces, el índice de refracción es constante en toda la sección cilíndrica. Es constante en toda la sección cilíndrica. Es decir, hay escalones discretos
de ángulos distintos. Los escalones son totalmente distintos, los ángulos. No hay homogeneización. Entonces hay alta dispersión modal, que quiere decir que los modos de propagación están muy dispersos, son muy distintos. Bueno, ¿y qué provoca esto de alta dispersión modal? Que no sea homogéneo, tal. Esto provoca que no se use porque es lento y con mucha atenuación. Vale, se puede usar en aplicaciones muy concretas, pero realmente se usa poco el índice escalonado y está bastante desfasado. También hay que, bueno, espera que tengo que poner el ángulo, tengo que poner el dibujo que puse antes. Vamos a ver, vamos a poner el dibujo. Vamos a ver. El ángulo este de aquí, este ángulo, cuando el ángulo empieza a ser muy transversal, ¿vale? Muy transversal a lo que es el eje de la fibra óptica, podemos tener un problema. A ver cómo lo digo. O sea, el ángulo de inserción del rayo luminoso tiene un límite. Si empieza a acercarse mucho a la transversalidad y pasa de ese límite, la luz ya no se refleja. Aquí, o sea, es muy transversal. La luz ya no se va a reflejar, va a hacer otra cosa. Se va a ver si lo digo bien, se va a refractar y bueno, y ahí se queda, o sea, bueno, que tenemos un límite, ¿no? Bueno, vamos con el otro tipo de fibra multimodo. Índice gradual. Índice gradual. Aquí ya las cosas empiezan a cambiar. El núcleo está hecho de distintos materiales ópticos de distintas clases de vidrio. Vale, ¿y esto para qué? Bueno, para resolver el problema que teníamos con la escalonada. Es decir, si tenemos el núcleo de distintos materiales, entonces el índice de refracción no es constante en toda la sección cilíndrica. Por lo tanto, no vamos a tener la discretización de antes. Lo que hemos hecho es tener vidrio con variaciones en su composición para poder homogeneizar los modos. Y como el índice de refracción no es constante, tendremos menos dispersión modal. Es decir, sigue siendo multimodo, pero no hay tanta dispersión modal. Y me vais a decir, vale, si no hay tanta dispersión modal, entonces, ¿cómo luce, cómo se ve la dispersión de una fibra óptica de índice gradual? Pues así, mucho más homogénea. Tenemos homogeneización y puntos de confluencia. Es decir, que, bueno, hemos mejorado lo del índice escalonado. Esto ya es mucho más homogéneo, se dispersa menos. A ver, no es una monomodo, ¿vale? Pero bueno, se dispersa menos, es mucho mejor que la multimodo de índice escalonado. Y de hecho, tanto es así, tiene más ancho de banda que la de índice escalonado. Tanto es así que es más rápida que la de índice escalonado y con más ancho de banda. Bueno, creo que son cientos de veces de diferencia. No es la burrada de diferencia que hay entre multimodo en general y monomodo en particular. O sea, entre multimodo y monomodo. Pero bueno, se nota diferencia y compensa. Y menos atenuación, importante, esta se atenúa menos. La dispersión modal
la dispersión modal menor y que sea más homogéneo hace que tenga menos atenuación. Y esto ayuda, claro, la variabilidad en los componentes del vídeo, la variación. Bueno, todo por aquí escrito. La monomodo de índice gradual tiene un ancho de banda 100 de veces mayor que la fibra de índice escalonado. Bueno, vale, nos vale. Y ahora, por poner un ejemplo, vamos a poner dos tipos de multimodo de índice gradual, a saber, la 5025 y la 62,5 125. Y diréis, vale, ¿y esos números qué son? Bueno, el primer número es el diámetro del núcleo en micrómetros. Los micrómetros también se pueden decir micras o microns. Y el segundo número es el diámetro del revestimiento. Es el diámetro del revestimiento, el cladding. Si cogemos, creo que lo tengo arriba. Si cogemos aquí, pues vemos que para por ejemplo, una muy famosa 62,5 125, pues entonces 62,5 micrómetros es el diámetro del núcleo y 125 es el diámetro del cladding. Vale. Venga, volvemos para abajo. Pues creo que he acabado, ¿no? Me queda algo por aquí. Bueno, os voy a enseñar en un momento el guión que he usado. Uso un gráfico de guión que viene de unos esquemas y de unas historias. Y es este el guión que he usado. ¿Vale? Lo enseño por aquí. Voy apuntando cosas y después las voy diciendo, ¿no? Y básicamente, más o menos todo exactamente no, pero básicamente todo lo que he dicho está por aquí. Bueno, entonces vamos a pasar despacito el material, por si lo queréis parar y mirar algo, si es que esto os resulta útil. Y tacata, 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 tacata. Muy bien, chiquitines, se ha acabado el grifo, no, joder. He acabado el vídeo. Muchas gracias por todo, tíos y tías. ¡Hasta luego!